Instituto Madrid Sur y está en el distrito de Puente de Vallecas, en Madrid. Y hacemos este vídeo porque somos el grupo de ecoescuelas y creemos que es un instituto muy importante. En el instituto usamos papel reciclado para las fotocopias. Bueno, esta es la caja de los CDs reutilizados y esta es la caja de las pilas para reutilizar y dejar en un punto. Estos son unos trabajos que hemos hecho sobre el cambio climático y la cumbre de Copenhague. En los pasillos hemos puesto cajas como esta para recoger los envases. En el baño de nuestro instituto hemos puesto carteles y si pulsas 2 veces sale menos agua. Tenemos varios ecotalones como estos en el instituto, en los que ponemos toda la información sobre medio ambiente y ecología del instituto. Estas cajas están en todas las clases. Esta concretamente sirve para el papel reutilizable, que está pintado por una cara y por la otra se puede reutilizar. Esta caja sirve para el papel no reutilizable, que no se puede reutilizar. Esta caja sirve para echar los plásticos y envases que usamos diariamente en clase. Todas las pizarras del instituto han sido tratadas con una pintura antirreflejo y al final de cada jornada diaria pasa, como está haciendo él, una boleta para eliminar la capa de polvo que se acumula durante todo el día. Esto se ha hecho para eliminar el reflejo de las pizarras y no tener que encender la luz y así podemos ahorrar energía. Este punto verde se ha puesto en los interruptores de todas las clases para encender la fila del medio y así ahorrar luz. Bueno, con los CDs reutilizados hemos hecho planchas poniendo detrás del radiador para así ahorrar calefacción. En el instituto tenemos paneles fotovoltaicos para conseguir con la luz del sol energía eléctrica. Hemos colocado una aparcabicis para animar a alumnos y profesores a que vengan al instituto en bicicleta. De papel y cartón donde echamos el papel que recogemos en las clases. En el instituto tenemos un huerto en el que plantamos nuestras verduras y también dependemos de este invernadero en el que mantenemos las plantas durante todo el año. Nos despedimos de vosotros prometiéndoos que vamos a hacer más cosas por el medio ambiente.